salva, quien perdona, quien redime, quien nos hace nuevas criaturas, quien nos da bendición, quien nos da el Espíritu Santo, quien nos da vida de una eterna comunión contigo. Te adoramos, Dios, hoy te adora tu pueblo, hoy te exalta tu pueblo. Dios, en el nombre de Jesús, es tu persona, es tu presencia y es tu poder lo que invocamos aquí esta mañana. Sé tú, oh Dios, en medio nuestro hoy, siendo exaltado, pero también tocando nuestras vidas. Señor, si alguien ha llegado hasta este lugar enfermo y a ti te place, nosotros te pedimos que hoy en tu gracia tú toques los cuerpos enfermos. Haz como a ti te plazca, Dios. El barro no le puede dar órdenes al alfarero, pero el Hijo le puede pedir milagros al Padre. En el nombre de Jesús, Señor, si alguien ha llegado emocionalmente afectado, si hoy el corazón de alguien está afectado, emocionalmente con desafíos, hoy con la presencia y el poder de tu Santo Espíritu, tú puedes venir como fresco ungüento y sanar heridas. Señor, pero sobre todas las cosas, si alguien está aquí hoy y no te conoce, no tiene una relación contigo por medio del Señor Jesús, no está seguro de que te pertenece, hoy tú puedes mostrarte a esa persona como el Dios de salvación, y nosotros te pedimos, Dios, en tu plan y en tu soberanía, en tu amor y en tu poder, salva a alguien hoy. Y Señor, llena hoy tu casa, que es tu pueblo, de tu presencia, y que podamos, Señor, expresarte nuestro amor en adoración, y que al salir de aquí salgamos con la certeza y la experiencia de haber tenido un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Dios es bueno. Dios te bendiga. Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salvas, de nuestro Dios el Padre, Cristo Hijo, Cristo el Rey,
puedes dar representa. Primera de Timoteo 6:17. Así dice su santa palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Amén. Buenos días, bendiciones, Dios los bendice. Nos alegramos de verlos a ustedes aquí y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Padre, por tu misericordia que nos da todos los días, por habernos permitido llegar a tu iglesia, a tu casa, a recibir el alimento donde nos alimentamos y nos fortalecemos, Señor. Padre, bendecimos al dador alegre, Señor, tú das semilla al que siembra y pan al que come. Padre, que cuando nosotros demos con un corazón agradecido, un corazón contento, no con tristeza, Señor, porque lo que tenemos y lo que somos te lo debemos hacer. Y damos las gracias a Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, que es el que nos da. Y su palabra dice, Señor, que tú abrirás las puertas de los cielos y nos darás hasta que sobre y abunde. Señor, sabemos que nos va a faltar espacio para bendiciones que tú tienes para nosotros. Padre, si alguno ha venido aquí sin trabajo, Señor, o necesita provisión, seas tú, mi Dios amado, trabajando en la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado. Soy yo para negarle hacerte así. Me encontró en mi pecho.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su Póngale la mano hacia gracia su lado. hasta mí. Póngale la mano al dirección. Diga de esta manera. Familia, tus hijos Póngale la mano y en el los hombro. hijos Y dile. de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dáselo fuerte al Señor esta mañana. Él te ama. Él te ama. Aleluya. Padre, ahora nos ponemos en tus manos y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Tu palabra que confirma que tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil o Children to Children Church. Es la realidad de que Él nos ama. El Dios creador del universo, el único y verdadero Dios, nos ama. ¿Cómo lo sé? Porque su palabra lo dice. Como lo sé, porque la experiencia de mi vida lo testifica. Como lo sé, por la cruz. Él me ama. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Los versos 22 al 27. Un pasaje bien conocido. De hecho, hace unos cuantos años hablé de este pasaje a la iglesia también. Y este pasaje de hoy toma lugar en el contexto de la salida de los israelitas de Egipto, donde la nación, de acuerdo a la profecía dada a Abraham en Génesis 15, había estado en cautiverio por 400 años. El tiempo total fueron de 430 años, 400 años de esclavitud. Y en Éxodo 15, 22 al 27, llegamos a un punto en que el pueblo obviamente ya ha salido de Egipto, ha atravesado el Mar Rojo, un evento único, esa travesía del Mar Rojo, un evento en el cual no hay imaginación, no hay pluma, no hay capacidad humana, intelectual, que pueda describir con precisión la gloria, la maravilla, el misterio, el milagro del partimiento de las aguas del Mar Rojo y el hecho de que aquel pueblo
caminó, anduvo por una vereda que había sido mar hasta unos segundos antes. Verso 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Moisés es la figura de liderazgo que se destaca en esta historia, en el Éxodo, y muy reconocida en el pueblo judío y también para nosotros los cristianos. Pero este hombre, Moisés, nació en un momento en que los israelitas se habían establecido en una región de Egipto, pertenecía a Egipto, que se llamaba Gosén. Inicialmente los israelitas fueron bien recibidos en Egipto debido a la persona de José y a la posición destacada que el faraón llegó a darle a José. Pero luego de este faraón se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José, y este nuevo rey comenzó a ver a los israelitas como una amenaza para los egipcios porque estaban creciendo y multiplicándose demasiado. Y Moisés, esta figura, este hombre, desde temprano en su vida experimentó eventos, y su vida está vinculada a eventos que revelan la soberanía de Dios desde su nacimiento. Nació Moisés en circunstancias desafiantes, ya que debido a este problema que Faraón vio, había ordenado que no sobreviviera ningún bebé varón que naciera. Había ordenado la muerte, el Faraón, de los varones israelitas recién nacidos, pero Dios preservó la vida de Moisés. Le permitió, y es toda una historia, pero le permitió ser adoptado por la hija de Faraón y crecer en la corte egipcia, en una posición, en un lugar de privilegio. Pero aún así, cuando ya ha crecido Moisés, ya es un hombre, Moisés se ve obligado a huir de Egipto después de matar a un egipcio que estaba abusando de un israelita. Y termina como exiliado en Madián, casándose con una mujer llamada Séfora. Y fue en este tiempo que Dios lo llamó a liderar a liberar a los israelitas, a liderarlos en la libertad fuera de Egipto. Siguiendo el llamado de Dios, Moisés va a Egipto, confronta a Faraón de acuerdo a las instrucciones que Dios le da, y anuncia las plagas que Dios iba a desatar como juicio, también como enseñanza para Faraón de quién era verdaderamente el Dios de los israelitas, y las 10 plagas entonces que por la mano de Dios azotaron a Faraón y la nación. Entonces, bajo la guía de Dios, y es importante enfatizar acá, Moisés lideró a los israelitas en su liberación, cruzando incluso la historia muy famosa, conocida, el Mar Rojo, y llegaron a la porción que hemos leído hoy. Luego de cruzar el Mar Rojo, un lugar de aguas amargas. Y es posible, yo leía esto y meditaba, es posible que en el camino a la libertad, que en la senda del andar cristiano, los que estuvieron en la clase van a ver que
lo que voy a hablar aquí es un resumen y extensión de la clase de la escuela dominicana. Es posible, en la experiencia de la vida cristiana, así como aquel pueblo, nosotros también lleguemos a un lugar de aguas amargas. Y quizás alguien está diciendo esta mañana, lleguemos, a mí háblame de cómo me salgo. Quizás para alguien, incluso en un sentido espiritual, pero sin dudas para todos en un sentido de vivencia, en un sentido experiencial, de experiencia. Y cuando hablamos de aguas amargas, estas aguas amargas hoy pueden representar, pueden hablarnos de muchas cosas, de experiencias personales, de crisis personales, de periodos de incertidumbre, periodos de duda. Puede incluso incluir desafíos en relaciones, problemas de salud, dificultades financieras o cualquier otra circunstancia que cause aflicción. Por eso me atrevo a decir, y no es la primera vez que lo digo, que entre nosotros hoy hay varios grupos de personas. Hay quienes recién salieron de las aguas amargas, hay quienes están en aguas amargas y hay quienes están a punto de entrar en aguas amargas, y lo terrible de esto es que a lo mejor ni lo saben. Y alguien diga, yo venía a esta iglesia para que me levantaran el ánimo. Hemos terminado. En algunos casos vamos a experimentar aguas amargas por decisiones propias nuestras, malas decisiones, por errores nuestros. Quizás, ¿por qué no? Porque alguien te empujó en las aguas amargas. Tú ni tenías planes para eso. Pero en otros casos, mire la conexión aquí con la escuela dominicana, pero en otros casos, especialmente, si somos hijos de Dios, muchas veces vamos a llegar al sitio de las aguas amargas de manera providencial, por providencia. De hecho, esta serie de mensajes que voy a predicar son lecciones de la providencia divina. Nuevamente, la clase. Sea que nosotros lo identifiquemos o no, el pasaje de hoy nos enseña que en ocasiones es la misma providencia divina la que nos guía a un sitio donde sedientos, agotados, con los pies hinchados, todo lo que hay a nuestro alrededor es algo que no satisface nuestra necesidad, que no puede satisfacer nuestra necesidad. Todo lo que nosotros vemos y tenemos acceso es posible que sean aguas amargas. Porque el hecho es que todos nosotros enfrentamos dificultades y atravesamos por desafíos, por problemas, circunstancias desafiantes. Pero escuche, esta mañana vale la pena mencionar que cuando las experiencias tienen que ver con la providencia divina, contrario a lo que quizás nos han hecho creer o a lo que nosotros mismos creemos, eso no necesariamente quiere decir que nosotros hemos hecho algo mal, que estamos pagando por algún pecado. Definitivamente en ocasiones nos vamos a encontrar tribulaciones que tienen que ver con pecado, pero aquí estamos hablando de providencia. Muchas veces atravesamos circunstancias difíciles, muchas veces incluso porque forman parte del plan de Dios para nuestra vida, aunque no lo crean. Providencia quiere decir que el mundo y que nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad o por, como dijeron algunos, por la suerte, sino que son gobernadas soberanamente por Dios. La palabra providencia no está en la Biblia como tal, pero el concepto, la idea está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Habla de la supervisión y del cuidado y de la provisión constante, continua de Dios sobre su creación. Habla y está presente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. De igual manera, nos revela que Dios no es un Dios pasivo, inerte, apático, descuidado, indiferente a su creación, sino que Dios está dinámicamente envuelto en todo lo que Él ha hecho. De hecho, Dios es por naturaleza activo. Dios se revela desde el principio en Génesis, y aprovecho para saludar a Ivette, que está venciendo acá, luego de haber salido de aguas amargas, ¿cierto? Desde el principio,
cuando nosotros tenemos la primera información de Dios en la Biblia, lo revela como un Dios activo, envuelto. Dios es activo por naturaleza, por lo tanto, está activamente ocupado en su creación y en obrar sus propósitos. Ahora le digo algo más, especialmente para sus hijos. En el Nuevo Testamento se ve en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo, en los apóstoles, en la primera iglesia, en los primeros cristianos, y hoy también se ve en la vida de su pueblo, que es su iglesia. Así que es mi intención dirigir su atención a lo que narra este pasaje, porque esto no tiene que ver solamente con lo que pasó con aquella gente. No es solamente lo que Dios habló a aquel pueblo, a aquella nación, sino lo que Dios nos está hablando a nosotros hoy por medio de esta historia en esta hora. Así que lo que quiero compartirles son algunas lecciones de la providencia divina hoy en este pasaje, que nos dice cómo Dios nos guía de la sequedad a la bendición, de la amargura a la bendición. Y fíjense que entre las cosas que he dicho, no dije si acaso llegamos a las aguas amargas, sino que dije cuándo lleguemos a un sitio de aguas amargas. Y hoy vamos a ver esto en la palabra de Dios. Él lo hizo con aquel pueblo. Él quiere hacerlo con usted, Él quiere hacerlo conmigo también, Él quiere hacerlo en nuestra vida. Y quizás hay algunas cosas que están viniendo a tu vida que cuando tratas de probarlas, el sabor es amargo. Pero si usted y yo abrimos hoy nuestro corazón a Dios, nosotros vamos a poder experimentar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, transformando, si no las circunstancias, nuestra perspectiva de las circunstancias difíciles. Y nos va a permitir incluso ver y experimentar bendición. Vamos a experimentar lo que el hermano Raúl trajo en la clase cuando hablaba Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El domingo pasado estuvimos viendo la historia del ciego Bartimeo, el problema de un hombre ciego, su reacción al problema, pero vimos también la provisión. Hoy vamos a ver también otro problema, y dice, esta es la segunda vez que me desaniman acá. Cualquiera podría pensar que la Biblia es un libro de problemas, pero no, la Biblia no es un libro de problemas, ese es el libro de matemáticas que enseña José y que enseña Jorge en matemáticas. La Biblia es un libro de soluciones, alguien dice, especialmente de la solución al problema más grande del hombre. De hecho, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma les dice que las cosas que fueron antes escritas lo fueron para nuestra enseñanza. Romanos 15 lo dice. Lo mismo cuando escribe a la iglesia, a los corintios, le dice que esas cosas fueron escritas para nuestra admonición. Primera de Corintios 10. Por eso, como aprendimos del problema de un hombre ciego, marginado, mendigo, hoy vamos a aprender del problema no ya de un hombre, sino de toda una nación. Y una vez más vamos a ver nuevamente la clase de la escuela dominical. Si después de todo esto que digo la clase de la escuela dominical no crece la clase de la escuela dominical, estamos en problema. Y una vez más, como en la clase, hoy vamos a ver la soberanía de Dios y vamos a ver su providencial actividad. Porque de la misma manera que en su providencia Él permitió que aquel hombre ciego se encontrara en el momento preciso, en el lugar correcto por donde estaba pasando Jesús, Dios en su providencia condujo a este pueblo hasta cansado, agotado, sediento. No lo llevó a una fuente primero de agua fresca y potable, lo llevó a un sitio de aguas amargas. Y ese es el problema. Punto número 1, para los que les gustan los puntos, especialmente los cirujanos, que hacen mucho. Tenemos un intenso problema. Llegaron, esto no es cosa cualquiera, llevaban 3 días buscando agua, sedientos, no tenían, y cuando llegan
Llegan a un sitio donde hay un agua, imagínense, tremenda cantidad de agua posiblemente, pero no la pudieron beber. Llegaron por providencia, este es el punto, a un punto de desesperación. Tenían un problema físico real. Ahora, no es un problema si a usted le ofrecen aguas amargas, imposibles de beber, si usted no tiene sed. Eso no es un problema. O si usted tiene sed, pero tiene otras opciones. Toma agua amarga, no, tranquilo, que aquí yo tengo agua que me la compré en Walmart. Pero si le ofrecen aguas amargas, cuando usted tiene una sed abrasadora, cuando tiene la lengua pegada al paladar y no hay nada más, no tiene fuente, no hay un oasis y no hay una máquina de vender botellas de agua, entonces eso sí es un problema. Y en la historia de hoy, cuando miramos el contexto, nos vamos a dar cuenta, esto es lo impresionante, de que fue Dios quien les guió hasta ese lugar. Llegaron allí porque la providencia divina, Dios arregló, Dios les condujo hasta un sitio de aguas amargas. No estaban allí por casualidad, no estaban allí por accidente, ni mucho menos por mala suerte. No llegaron allí por error, no fue que pusieron mal la dirección en el GPS del camello que iba al frente. La Biblia dice que aquel pueblo era guiado de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Si usted está haciendo el plan de lectura de la Biblia de 6 meses, ya debió haber leído esto. De hecho, esta historia creo que comienza a leerse a partir de mañana. Pero ha llegado a todo este punto acá. Dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos. Este pueblo sale de Egipto, pero no sale desprotegido. Dios está a cargo de ellos, así que Dios mismo es quien les está guiando de esta manera. Y luego cruzan el Mar Rojo, andan 3 días por el desierto, no encuentran agua, y cuando encuentran agua, es un agua que no se pueden tomar, eran amargas. Y el contexto previo nos dice que acababan de atravesar el Mar Rojo victoriosamente. No solamente que Dios abrió un camino en medio del mar, sino que lo que fue senda para ellas fue sepulcro para los egipcios que le venían persiguiendo. Déjenme decirles que es algo tremendo. Porque muchas veces lo que Dios prepara como camino para ti, cuando tú en fe lo transitas, lo que es calzada para ti es sepultura, es cementerio para el maligno. Bendito sea el nombre de Dios. Mira la importancia de andar por los caminos por los que te conduce Dios. Mira la importancia de andar por medio de los mares que Dios abre. Y luego de ese evento, cruzan el Mar Rojo. El contexto nos dice, están contentos, están celebrando, están danzando, están alabando a Dios. Lea luego el capítulo 15, mañana lunes toca el capítulo 15. Este pueblo al otro lado del mar celebraba, ha cruzado el mar, y allí a la orilla del mar celebra el haber conocido a Dios, el haber experimentado el poder de Dios, y celebraban y cantaban y danzaban. Nada podrá detenernos, seguiremos adelante, nada nos va a detener a menos que tengamos sed y el agua no se pueda tomar. Unos versos más adelante dice: llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Increíble, incomprensible, pero no es muy diferente a nosotros. Vamos a ser honestamente. Las mismas personas que unos versos más adelante estaban llenas de gozo y alabando a Dios, 3 días después del gozo a la queja. Oh, hermano, yo lo he visto, pero le voy a ser sincero, yo lo he vivido. Yo he estado lleno de gozo, de júbilo, cantando un lunes, y el viernes he estado quejándome. Ya yo le dije que yo soy demasiado humano. Un día celebramos victoria, pero cuando viene el momento del desafío, no sabemos cómo afrontar el problema. Y hay muchas maneras y formas de abordar el problema. Podemos abordarlo negativamente, podemos evitarlo, tratar de pretender que no existe, que no está ahí, de ignorarlo, de negarlo. Podemos, no sé, afrontarlo con una especie de aceptación fatalista. Bueno, ni modo, esto es lo que me tocaba, el destino está marcado, aquí todo está dicho yo.
o puede encontrarse en un punto muy común, y le digo como pastor, culparnos a nosotros mismos de conformismo, quizás de derrotismo, o lo que yo he definido como afrontamiento arrogante. Si hay algún psicólogo acá que no, yo de verdad que esto, yo le llamo una forma de enfrentar los problemas, afrontamiento arrogante, una actitud de superioridad, de autosuficiencia, de extremada confianza en uno mismo. Y de repente pareciera una actitud positiva, pero no lo es, porque la persona está siendo arrogante, está confiando en su capacidad, porque yo sí puedo, tú sí puedes, levántate en la mañana, mírate en el espejo y dices, tú sí puedes, no tienes hasta los pelos para no te has podido ni peinar, ¿no? Bueno, a mí no me da trabajo eso. Un afrontamiento arrogante. Y es un problema, porque la arrogancia puede incluso llevarnos a excluir a otros que puedan colaborar en la solución al problema. O podemos afrontar los problemas con la actitud de este pueblo, queja y murmuración. O más aún, la actitud de este pueblo, ¿a quién le arrancamos la cabeza? Este pueblo era especialista en culpar a Moisés, especialista. Lo hicieron frente al Mar Rojo, lo hicieron ahora en las aguas de mar. Pero también hay formas positivas y constructivas de afrontar las dificultades. Está el afrontamiento activo. No me voy a quedar de manos cruzadas. En ocasiones, por ejemplo, cuando llegaron frente al Mar Rojo, el pueblo estaba clamando. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Afróntalo activamente. ¿Por qué están clamando a mí? Actívalo. Dile a mi pueblo que marche. ¿Que marche por dónde? Por el mar. Que marche. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos afrontarlo con una actitud de colaboración, con una actitud de quien busca soluciones, de quien no le pone la culpa a otro, sino que comparte la responsabilidad, evalúas, ves las cosas, examinas constructivamente, aprendes de la experiencia, o como nos decía el hermano Raúl en la clase, con una actitud de fe. Y como cristiano, esta debe ser la número 1 en nuestra vida. La actitud, y yo tomé aquí en mis notas lo que estaba diciendo, la actitud de quien confía de que hay un Dios que está en control. Esta gente, por providencia divina, llegó a un punto de desesperación y afrontaron el problema con una actitud negativa. Y cuando consideramos todo lo que está pasando aquí, yo pienso que el mayor problema que tenía esta gente no era sed y agua amarga. El mayor problema que tenían era la actitud de ellos. Ese era el mayor problema. Quejándose, murmurando, renegando, buscando culpable. Ahora mantenga esto en mente, porque ya les dije, no estaban allí por casualidad. Habían llegado allí. De hecho, hasta siguiendo la dirección de Dios por medio de su vida. No fue porque pecaron que terminaron en amargura, porque 3 días antes habían estado alabando y celebrando a Dios a la orilla del mar. No llegaron allí porque Dios falló. Se le fue el problema de sacarnos de Egipto, se le fue de las manos de Dios. Ellos estaban en el curso, ellos estaban en el plan de Dios. La actitud fue negativa. El viernes, en la reunión de oración con las damas que se reúnen temprano en la mañana a orar, la hermana Nidia dio gracias porque fue noche de acción de gracias, en oración. Dio gracias por los problemas. No sé si usted recordará, pero dio gracias a Dios porque aún los problemas, dijo ella en su oración, porque aún los problemas y desafíos que enfrentamos en el 2023, dice, fueron para nuestro beneficio porque fueron para nuestro crecimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es por ello que es posible que usted en algún momento de su vida llegue a un lugar de aguas amargas. Por lo tanto, cuando esto suceda, recuerden, no malinterprete las circunstancias. No crea que porque usted es cristiano, usted está exento de problemas y desafíos en la vida.
Eso es peligroso, el peligro de pensar que porque uno es cristiano está exento de problemas y de desafíos en la vida, radica en que cuando entonces se encuentre frente al lugar de las aguas amargas, pensará que está allí porque ha pecado, que está allí porque ha fallado, o peor aún, que Dios le ha fallado a usted. Y alguien quizás pregunte, pastor, ¿cree usted que Dios nos permitirá que en ocasiones nos encontremos en circunstancias semejantes a las de aquel pueblo, frente a aguas amargas y sedientos? A mí no me cabe duda de que no solamente aguas de Mara, sino que aguas de Mara con mayor cantidad de sustancias tóxicas que las de Mara. De hecho, en Mateo 14 hay una historia de la cual recordamos y aprendemos muchas cosas. Recuerda aquella historia de Jesús que viene a los discípulos caminando sobre las aguas, que viene diciendo, no tengas miedo, soy yo. Y luego Pedro dice, si eres tú, Señor, tú que vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro se lanza y comienza a caminar y comienza a hundirse. Dice, el Señor lo rescata. Recordamos esa historia, pero hay en esa historia, en el verso 22 de Mateo 14, algo que siempre ha llamado mi atención y siempre que hablo de esto lo menciono. Porque dice en la Biblia, en Mateo 14, 22, que los discípulos estaban en la barca en medio de una tempestad, porque Jesús fue el que los hizo ir y montarse en la barca. Yo creo que el que tiene la autoridad para calmar la tempestad, tiene el discernimiento para saber cuándo va a llover. Y aún así los mandó a montarse. De hecho, la palabra hizo a sus discípulos entrar en la barca, una palabra bien fuerte, dice, los condujo, casi como que los forzó, porque recuerda que entre ellos estaban quienes, pescadores. Móntense en la barca, espérenme allá. Dice, Señor, un momentito, porque el parte meteorológico dice, móntense en la barca y salgan. Esta gente estaba allí porque Dios los guió hasta allí, es indiscutible. Éxodo 14 dice que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Éxodo 13 dice que una columna de fuego para alumbrarlos de noche y una columna de nube para guiarlos en el camino. En otras palabras, Dios les venía guiando, así que esto no fue casualidad. Ahora, ¿por qué haría Dios esto? ¿Por qué permitiría Dios esto? Piensa. 3 días sedientos sin encontrar agua, y cuando la encuentran, de repente la ven, ¡gloria a Dios! Ahí está el agua, gracias Padre. Señor, ¿qué pasó? Segundo punto, lo que yo le llamo un intenso problema, pero también, número 2, un importante propósito. Nuevamente, tengo que referirme a la clase de esta mañana, porque fue así. Y Moisés clamó a Jehová, le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Había un importante propósito en ese evento. ¿Por qué los trajo Dios? Dios tenía un propósito. Interesante que esa palabra probó en el hebreo, que habla de prueba, obviamente, como examen, evaluación, prueba, pero también habla de intentar. Dice el diccionario Strong, el léxico del griego del Nuevo Testamento, del hebreo del Antiguo Testamento, dice intentar. La idea implica una evaluación o examen, y también puede entenderse como un intento o esfuerzo intencional para evaluar a alguien. Dios lo hizo con la intención de probarle, de evaluarle. Fue allí que Dios lo puso a prueba. El lugar de la amargura fue el lugar de la prueba, fue el momento del examen. El desierto era el aula donde ellos iban a examinarse, y sin que ellos lo supieran, Dios los estaba probando. Y maravilloso, porque siempre me viene a la mente esta imagen, Dios, y les decía hace 2 semanas atrás, Dios es un maestro diferente. El método pedagógico de Dios es diferente. No incluye solamente teoría, es como el método, lo que estaban en la clase de la hermana Mirta. Déjalo, que meta los palitos de alambre en la corriente. Incluye un choque
práctico con la realidad, una experiencia práctica, no solamente la enseñanza. Y este era el momento práctico, pero no solamente por eso, sino además porque en el método pedagógico de Dios, tan diferente al método pedagógico humano, donde en la escuela te dan la lección primero y el examen después, Dios es al revés. Dios te examina primero y luego después te da la lección. ¿Y quieres saber cuál fue la calificación? ¿Cómo salieron en el examen? Fallaron, simplemente. Así habían fallado estas personas el examen de Dios en el importante propósito. ¿Dónde lo vemos? Bueno, fallaron en el examen cuando comenzaron en medio del problema a murmurar y a quejarse. Y le voy a decir algo. No es difícil servir a Dios luego de haber atravesado el Mar Rojo, mientras usted ve que el mar sepulta al ejército de Faraón. Hay un coro que dice, a ver cuántos se acuerdan de este coro. Alabad a Dios cuando las cosas se vayan bien. ¿Cuántos se recuerdan? Ya yo puedo decir la edad de cada uno de ustedes. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, pero yo le alabo dentro del quebranto. En la otra orilla del Mar Rojo estaban celebrando, y estaban cantando, y estaban danzando, pero la pregunta es, ¿puedes alabarle? ¿Puedes servirle en los días oscuros? ¿Puedes alabarle en los valles de sombra de muerte? Esa es la prueba. La prueba no es cómo te comportas cuando todo está de maravilla, sino más bien cómo reaccionas cuando llegas a las aguas amargas. Allí les probó Dios. ¿Y por qué les probó Dios? Bueno, Dios les probó porque Dios quería saber lo que había en el corazón de ellos. Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. La prueba no fue para Dios conocer el corazón de ellos. La prueba fue para que ellos se dieran cuenta ellos mismos de lo que había en su propio corazón. Hay enseñanza. Dios conocía el corazón de ellos, pero ellos necesitaban la experiencia, ser confrontados con la realidad de su propia debilidad, de su humanidad, de su fragilidad, y allí les probó Dios. ¿Y qué hicieron? Primero apuntaron los cañones contra el líder, se quejaron contra Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque ellos esperaron, si tú nos sacaste, porque tú sabes para dónde vamos, tú conoces el desierto, o porque quizás era una costumbre habitual. Hay gente que su hábito es quejarse, y a lo mejor esta gente tenía el hábito de quejarse de los capataces, del niñito, del jefe, del vecino, de no sé quién, o tal vez por las condiciones en que se encontraban, pies llenos de llagas, labios resecos, garganta ardiente, no había sombra, no había árboles en el horizonte, no se veía nada, inseguridad. Pero note esto, la realidad, si usted analiza todo esto, Moisés no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Lo estaban culpando a él, al líder, pero no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Él no había hecho nada más que seguir la dirección de Dios. Él venía siguiendo la dirección de Dios. Quizás ni él mismo entendía lo que estaba pasando. Quizás él fue uno de que iba delante del pueblo y cuando vio las aguas, gente, aquí hay agua, síganme a Moisés, que yo se lo dije, hermano. El gente para atrás. Esto no hay que hacerlo todo. No sé. La gente se quejó contra él. Moisés no sabe ni nada. Comenzaron a renegar. Es tremendo saber cuán voluble podemos ser los seres humanos. Esta gente que 3 días antes había estado celebrando y enalteciendo a Moisés, ahora lo están acribillando a balazos. Y muchas veces nos acordamos de Moisés porque golpeó las rocas y Moisés se enojó. Pero en esta ocasión Moisés no le metió un palazo a nadie, no golpeó nada, porque Moisés estaba seguro de que él hacía la voluntad de Dios. Por lo tanto, la crítica, escuche, la crítica en el fondo no era contra Moisés. La crítica era contra Dios. La queja no era contra él. Este pueblo realmente contra quien se estaba quejando era contra Dios. De hecho, más adelante en el capítulo 16 confirma esto que estoy diciendo. El punto es que cuando por providencia divina hemos llegado a las aguas de mar y asumimos la actitud de este pueblo que murmuró, criticó, reclamó, culpó, se quejó, en realidad es contra Dios contra quien estamos haciendo estas cosas. Y esto es terrible. Es terrible. Porque la murmuración tiene sus raíces en la falta de fe.
De hecho, Pablo usa esta historia en 1 Corintios 10 y dice que esta gente fue destruida por el destructor a causa de la murmuración. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración es contraria a la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad, a aquel pueblo lo que faltaba era fe para saber que aunque no había agua, que aunque las que habían estaban amargas, aquel que había sido poderoso, mire todo esto, para preservar la vida de Ben y Moisés cuando estaban matando a todos los bebés, para posicionarlo estratégicamente en la corte egipcia, para revelársele a Moisés en una zarza ardiente, para usarle como instrumento delante de Faraón junto a su hermano, para desatar plagas contra Egipto, para preservar los hogares de Israel, los primogénitos de Israel, para sacarles de la opresión de 400 años, para solamente 3 días atrás abrir el mar y que ellos atravesaran en seco y luego allí mismo sepultar al ejército de Faraón. Ese Dios que había hecho estas cosas era también poderoso para saciar la sed de ellos, para hacerles manantiales en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, así que también se estaban quejando porque se habían olvidado en 3 días de la forma milagrosa en que Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto, de las plagas, del Mar Rojo, todo. La pregunta es si es posible que nos quejemos, acaso aún cuando sabemos que Dios ha hecho maravillas, aún cuando su presencia, su poder ha sido real en nuestras vidas. Yo le digo, si nosotros solamente nos detuviéramos a pensar, nos preguntáramos, ¿acaso había hecho Dios todas las maravillas anteriores con esta gente para dejarlos perecer en el desierto? Piensa. ¿Acaso Dios había invertido tanto en ellos para ahora abandonarlos a su suerte? Dios hizo algo grande por este pueblo, pero Dios ha hecho algo grandioso, incomparablemente grandioso por nosotros. Dios permitió que su Hijo amado muriera en la cruz del Calvario por ti. Y Dios nos ha redimido por medio de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, el Cordero sacrificado de Dios. Y Dios también nos sacó a nosotros de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Y Dios también nos ha salvado a nosotros. Pero además de eso hemos gozado y hemos experimentado del favor divino, de la intervención divina, de la provisión divina, del cuidado de Dios. Y sin embargo, aún así muchas veces nosotros negamos, renegamos, murmuramos y llegamos a aguas amargas. Y la pregunta es, ¿tiene Dios que seguir probando su amor para nosotros? ¿Tiene Dios que hacer? No es suficiente lo que ya hemos visto, no es suficiente el Calvario para entender cuánto me ama Dios. Bendito sea su nombre. El enemigo quiere hacernos creer muchas veces que el Dios que nos salvó lo hizo para después abandonarnos, pero eso no es verdad. El Señor dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé. Y sus últimas palabras, las palabras de Jesús antes de la ascensión o mientras ascendía, dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo dijo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó la nueva traducción viviente, tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y eso queremos ser en nuestra vida cristiana. Personas que creen y no que critican, que construyen, cristianos que confían y no que murmuran, padres que alaban confiadamente y que no se quejan en medio de las pruebas, sino que confían. ¿Quién les había dado? ¿Por qué Moisés fue el líder? ¿Quién les dio a ese pueblo a Moisés como el líder? Fue Dios. ¿Era perfecto Moisés? No, si hasta tartamudo era. Pero era la persona que Dios había escogido. Yo le he enseñado a mis hijos y es una lección continua, que cuando se quejan contra sus padres no es contra nosotros, porque yo soy el papá que te dio Dios. En esto presente, ¿de quién te quejas? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te la dio? ¿De tus hijos? ¿Quién te lo dio? ¡Ay, qué lindo el bebé cuando nace! Ya después
Ay, yo me venía cansado. ¿Y quién te queja? Lo mismo cuando nos quejamos de las circunstancias. He visto cuántas veces los cristianos fallamos en esto. Le pedimos a Dios, recibimos de Dios mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego en un tiempo nos encontramos quejándonos de aquello que un día recibimos con gran gozo porque era una bendición. Un día Dios nos bendijo y celebramos y le dimos gracias. Gracias por tu provisión. Yo le llamo la falsa teología de la desvalorización de la bendición. Porque la Biblia, un día fue bendición y otro día es, la verdad que no sé. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece. No desvaloriza, no devalúa, enriquece. Hermano, si usted y yo andamos en el Espíritu obedeciendo a Dios, entonces no tenemos por qué quejarnos. El Dios que nos guía a la barca en medio de la tormenta es el mismo Dios a quien el viento y el mar obedecen. Él va a cuidar de nosotros. Un importante propósito, porque allí les dio leyes y estatutos. En las aguas amargas les enseñó, que decía Wilmer en la clase, nos enseña que las aguas amargas, el importante propósito y el desierto es la escuela en la que nosotros aprendemos acerca de la realidad de las dificultades de la vida, aprendemos cómo afrontar las dificultades, pero aprendemos también que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y el plan y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y eso lo vemos en el punto número 3, que es el último, en la solución. La solución al problema físico y al problema de la actitud ante la dificultad, porque la Biblia es un libro de soluciones. Por eso le digo, llegue a la palabra. Ay, es que a mí no me prestan atención. La Biblia, ¿sabe por qué hay una Biblia? Porque Dios te presta atención. Que a mí nadie me atiende. ¿Sabe por qué hay una Biblia? Porque Dios te atiende. Porque yo no le importo a nadie. ¿Sabe por qué hay una santa palabra de Dios? Porque tú le importas a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tenemos un intenso problema, tenemos un importante propósito, pero tenemos una inefable provisión. Alabado sea el nombre del Señor. Inefable porque es indescriptible. No la podemos explicar con palabras humanas, no la podemos describir con palabras humanas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Es interesante que frente a las aguas amargas hay dos categorías de personas nada más. Están los que se quejan y murmuran, los que reaccionan negativamente o lo tratan de afrontar negativamente, pero están los que claman e interceden a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los que se quejan van delante del líder, van delante del hombre, van a reclamar, van a exigir. Los que se quejan andan buscando un culpable. Y si ese líder mejor arranca de la cabeza. Los que se quejan nunca progresan, no crecen. Siempre van a decir, no estoy creciendo. Pero los que interceden van delante del Dios Todopoderoso. Y esos crecen, esos fortalecen sus vidas. Así que la solución al problema y la cura al problema encuentra su respuesta en Dios y su provisión. Moisés clamó a Jehová. Y yo sé que lo que voy a decir puede sonar excesivamente trillado, pero lo voy a decir de todas maneras, porque no hay otra manera. No hay atajos a la solución. No hay sustitutos a la oración. Bendito sea el nombre del Señor. No lo hay. Moisés clamó a Jehová y Dios le mostró un árbol. Y quizás ese árbol había estado allí toda la vida. Había estado allí desde el momento en que llegaron, todo el tiempo. Quizás Dios lo había plantado hace una semana, hace unos meses, hace unos años, no sé. O quizás lo hizo nacer de manera sobrenatural. Pero el hecho es que estaba allí un árbol. Y no fue sino hasta que Moisés clamó a Jehová, que recibió la revelación, que entendió la solución, que se percató de la provisión de Dios. Y la acción fue sencilla: corta el árbol y échalo en las aguas. A la orilla de las aguas de mar, en tu vida y en mi vida, siempre va a haber un árbol que torna la amargura en bendición. Hay un árbol.
providencialmente amar. Pero Dios les dio una inefable provisión. Y escogí intencionalmente esta palabra inefable. Pero lo escogí no solo por lo que implica en este contexto, sino porque me hizo pensar en la inefable provisión de Dios frente a la amargura y al problema más grande del hombre. Me hizo pensar en la inefable provisión de Dios, en el don de Dios que trae dulzura de bendición a nuestras vidas, que es la persona del Señor Jesucristo, el que fue clavado en el árbol que es el madero, que es la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablo de la cruz para referirme al evento de la cruz, y hablo de la cruz para referirme a la persona de la cruz. Una persona y un evento que convierte las amargas aguas de la condenación en aguas de salvación. Un don inefable que es la provisión divina para resolver el problema más grande del hombre. Una cruz que es la solución al problema que nos separa de Dios, pero que también es la solución a nuestra experiencia de las aguas amargas en esta vida. Y estoy convencido que cuando un cristiano, cuando una familia, cuando una iglesia recuerda el evento de la cruz, experimenta el evento de la cruz, ese es un cristiano, es una familia, es una iglesia que aunque pase por las aguas de la amargura, siempre va a salir victorioso. No importa cuán terrible sea la circunstancia, cuán amarga sea la experiencia, el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo va a endulzar la más amarga de las circunstancias. Pero esto que le estoy diciendo, como les dije al finalizar el domingo pasado, esto no es retórica de predicador. Es la experiencia de la vida, es la experiencia del Dios de la vida en nuestras vidas. De lo que significa conocer el poder de la crucifixión y más aún de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Quizás para aquella gente no tenía sentido, pero fue aquel algo sin sentido, aquella acción sin sentido de cortar aquel árbol y echar en las aguas, lo que cambió las aguas amargas en aguas de bendición. Y eso es cierto, y eso es lo que pasa. Cuando llegamos a un lugar donde no sabemos qué está pasando, cuando de repente nos dan esa noticia que nos choca, que nos sorprende, que nos coge sin estar preparados, o cuando todo parece que se va a derrumbar, cuando el doctor nos dice que tenemos algo maligno, cuando vamos al banco y ya la punta del banco es como el semáforo de la esquina. Ya pasó de verde a amarillo, lo que viene es rojo. Pues recibimos esa carta donde nos notifican el foreclosure, el embargo hipotecario. O cuando vamos al jefe que nos citó a la oficina y ya sabemos que nos va a decir que tenemos que dejar ir. O cuando llegamos a casa y vemos que esa persona amada ha hecho las maletas y solamente le dejó una nota en la puerta del refrigerador. O cuando sabemos que ese hijo es esclavo de las drogas, o cuando alguna calamidad de repente toca nuestras puertas, o como cuando alguien en quien habías invertido tu vida, has confiado, celebras de repente todo lo que te manda en un mensaje por WhatsApp. Algo que tú no puedes entender. Cuando esos momentos, iglesia, cuando tenemos preguntas y queremos respuesta, ¿qué voy a hacer? Esos momentos amargos, podemos comenzar a quejarnos y murmurar. Podemos asumir una actitud arrogante. Podemos culpar a otros. Y lo más seguro es que sí, que encontremos quien nos haga coro, ¿sabe? Es muy seguro. Pero si somos hijos de Dios andando en el Espíritu, vamos a ser como Moisés. Vamos a clamar al Dios de los cielos y vamos a ver la inefable provisión de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Dios es bueno. Alguien me dijo
ocasión, la palabra de la parte del sermón que más me ministra a mí es cuando usted dice, ¿quieres ponerte de pie? ¿Entiende? Lo que quiero decirle con esto es, iglesia, líderes, hermanos, hermanas, hay un árbol, bendito sea el nombre del Señor. Hay una cruz, hay un evento en esa cruz, hay una persona que estuvo en esa cruz, que no quedó en la cruz, que puede cambiar las más amargas de las experiencias. Y la más grande bendición. Ese pasaje termina que no me alcanza el tiempo. Seguimos otro día. Pero piensen en esto, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el desafío, sea lo que sea, te encuentras allí. Déjenme decirle algo, para nosotros es sorpresivo. Esta gente corrió hasta las aguas de Mara, quizás cuando la vio de lejos. ¡Agua! ¡Llegamos! ¡Amarga! ¡Qué sorpresa! ¡Tanta agua! ¿Cómo la han dejado echarse a perder? Pero no para Dios. Dios es soberano. Dios está en control. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Llévelo a la cruz. Llévelo a la cruz. Deje que sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Deposítelo a los pies del único que puede transformar, que puede cambiar esa experiencia dolorosa, esa experiencia amarga, esa experiencia que te deja un mal sabor en la boca. Déjelo allí, en el único que puede hacerlo. Ponme el versículo porque mire cómo termina esa porción. Lo voy a leer una vez más. Y llegaron a Elim, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Déjeme decirle algo, que la experiencia amarga, la experiencia en las aguas de Mara es solamente un pedacito en el camino. Bendito sea el nombre del Señor, porque el GPS de Dios te va a llevar a un lugar, ni siquiera ahí, a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de su provisión, la tierra de su abundancia. Jesús es el Señor. Amén. Padre, gracias esta tarde por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esta realidad. Pero Dios, hoy te pedimos perdón y yo te pido perdón por las muchas veces en las que nos encontramos, Dios, ante la experiencia desafiante, quejándonos. Oh, Señor, las veces que nos encontramos murmurando o culpando. Oh, Señor, en vez de doblar rodillas y clamar a ti, invocar tu nombre y clamar a aquel que tiene el poder de convertir en agua potable, en dulce manantial, la más amarga de las experiencias. Ayúdanos a vivir de esta manera, creyéndote con esa actitud de fe, esa actitud de quien sabe, de quien está convencido que no necesita saber cómo vuela el avión. Lo que necesita confiar es que el piloto es experto para llevarte a donde tenga que llevarte, y en Él, que es Dios, está nuestra confianza. Esa actitud, Padre, bendice a este pueblo y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, una bendición especial sobre nuestra iglesia. Guárdanos, protégenos. No permitas que las experiencias que vivimos como cuerpo, colectivamente, nos afecten al punto de que nos quedemos en Mara cuando tú tienes un Elim para nosotros. Que no habitemos en Mara. Mara no es un lugar para hacer morada, no es un lugar para hacer edificio. Mara es un lugar para conocer a Dios en otra dimensión y entonces avanzar al Elim de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo con tu paz, tu presencia y tu poder, en tu nombre. Amén.
y amén. Hermano, vaya. Hermano, antes de irse, si usted está con nosotros por primera vez, venga con nosotros aquí al saloncito, las hermanas están aquí, y todo el que se quiera quedar, saludar a las personas que nos visitan, compartir una frutita, un cafecito, lo que quieran compartir, venga. Si necesita una Biblia y no tiene Biblia, venga, que le vamos a regalar una Biblia, ¿ok? Así que adelante, saludes a sus hermanos, venga aquí al salón y comparta con nosotros un ratito.